¿Qué nos enseñan la pirámide sobre sus constructores? ¿Qué podemos aprender de los antiguos egipcios a partir de las estructuras que nos han legado? A partir de estas pirámides que han llegado hasta nuestros días. Bueno, aquí tenemos la pirámide de Keops. La pirámide de Keops es la más grande de las pirámides de Giza. Y fue la estructura más alta que ha construido la humanidad durante muchos siglos. Bueno. Esta pirámide se construyó aproximadamente en el año 2570 a.C. Es decir, podemos decir que era contemporánea de la mayor, la parte más importante de la construcción de Stonehenge. Y, de acuerdo con el historiador Heródoto, de la antigua Grecia, se construyó únicamente durante 20 años. 20 años fue la duración de la construcción de esta pirámide. Bueno, no estamos seguros de este dato, si fueron exactamente 20 años, lo que está claro es que esta pirámide es un monumento funerario, dirigido por un faraón. Este faraón construyó la pirámide para que fuera su tumba. Por lo tanto, se tuvo que construir únicamente a lo largo de una generación, no durante miles de años. Como Stonehenge. Por otro lado, esta es la pirámide de Kefren. Es una pirámide que está justo al lado de la de Keops. Es también muy alta, pero no tan alta como la de Keops. Y, lo que vemos en la cúspide, son unas piedras con un acabado superficial bastante bueno. Esto nos indica cómo eran estas pirámides en su origen, cuando fueron deconstruidas. Cuando se construyeron estas pirámides estaban cubiertas por estas losas lisas, que les daban un brillo característico. Y que, bueno, pues estaban realizadas así, fundamentalmente, por motivos estéticos, para que tuviera una estética imponente. Además, aquí vemos unos detalles, que nos indican algo sobre la utilidad que tenía esta pirámide. ¿Por qué se construyó? ¿Cuál era el objeto de la pirámide? En la parte izquierda de la imagen vemos la cámara del rey. Aquí es la cámara donde el emperador Keops fue enterrado. Aquí apareció, aquí era donde estaba su cuerpo momificado. Y en la parte de la derecha aparece la barca de Keops. La barca de Keops era algo típico, que dejaban los egipcios para sus faraones, que les permitía cruzar al otro lado, les permitía cruzar al lado de los muertos. Eso nos indica cuál es la utilidad de esta estructura. Esta estructura estaba destinada a ser la tumba del faraón, y a dejar una serie de objetos que le fueran de utilidad en la otra vida. Por lo tanto, es completamente diferente de Stonehenge, que tuvo diferentes utilidades, diferentes usos a lo largo de los siglos. Aquí solamente tenía un único propósito. Aquí vemos un detalle de la entrada. La entrada tuvo que ser forzada para poder acceder a ella. En primer lugar, pues, unos ladrones fueron los que accedieron y robaron la mayoría de los tesoros, y posteriormente, pues los arqueólogos también tuvieron que acceder a diferentes cámaras forzando la entrada. Es decir, esta pirámide se construyó. Se dejó ahí al faraón con las ofrendas correspondientes, y posteriormente, se selló y no se volvió a utilizar. Durante siglos y durante milenios. No ha tenido ninguna otra utilidad. Bueno, ¿qué sabemos a partir de estos datos sobre la sociedad egipcia? La sociedad del antiguo Egipto que la construyó. Bueno, lo primero que sabemos es que hay diferentes partes de la pirámide que fueron hechas por diferentes profesionales. Hubo unos profesionales que trabajaron en la cantera, tallando las piedras, que estaban perfectamente talladas, cada una para estar colocada en un lugar correspondiente. Hubo otros profesionales que las transportaron y otros que las colocaron en su lugar. Además, pues existía una serie de decoración en la que participaron diferentes tipos de artistas. También hemos visto que hay otro tipo de piedras, que formaban las losas, que hacían la cubierta de la pirámide. Es decir, había diferentes profesionales, que estaban muy especializados en un trabajo concreto. Y esos profesionales se dedicaban a eso, se dedicaban solamente a eso, es decir, vivían de hacer construcciones para el faraón, ya sean pirámides, o ya sean otra serie de templos. Eso nos habla de que había un Estado. Había un Estado que organizaba esa sociedad de forma bastante jerarquizado. Es decir, había unos campesinos que producían un alimento. El Estado les cobraba impuestos. Y con esos impuestos que cobraba, pues entre otras cosas, pagaba a los trabajadores que trabajaron en la pirámide y que, por lo tanto, podían destinar su vida a especializarse en ese trabajo.
a aprenderse el trabajo y a desarrollarlo de una forma profesionalizada. Por eso, en un caso, una construcción se hizo a lo largo de siglos, y la otra construcción se pudo hacer a lo largo de unas pocas decenas de años. Otra diferencia importante es que Stonehenge hemos visto que se hizo de una forma colaborativa por una sociedad, por sociedades que a lo largo de generaciones fueron aportando pequeñas contribuciones. En cambio, la pirámide de Keops, la pirámide de Kefren y estas grandes pirámides se hicieron de una forma muy planificada. Había un arquitecto, había una cabeza pensante, que tenía claro cómo tenía que ser la pirámide, y que iba dando órdenes a directores de obra, directores de la cantera para que tuvieran muy claro el trabajo que tenían que hacer y de esa forma iban pasando las órdenes hasta los obreros que estaban, digamos que a pie de obra, trabajando sobre las piedras. Por lo tanto, vemos que son dos estructuras completamente diferentes, que se realizaron por dos sociedades completamente diferentes. De modo que estamos viendo cómo el análisis de una estructura, el análisis